Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a este curso sobre el burnout o desgaste profesional impartido por la psicóloga Karen Sosa con doctorado en Ciencias de la Salud. Agradezco también a la doctora Elizabeth Ramos Raudry por abrirnos este espacio para conocer más temas interesantes. Adelante, Karen. Muy bien, muchas gracias, Sara. Sí, bueno, yo soy Karen Sosa, soy la psicóloga del equipo de ODRI Neurogenética y Genética Clínica y ya llevamos varias pláticas, varias charlas en las que hemos abordado varias situaciones, condiciones o patologías psicológicas, emocionales, mentales, pero desde una perspectiva un poco más científica. Agradezco a la doctora Elizabeth Ramos Raudry por darme la oportunidad de compartir este espacio en el que podemos generar un diálogo sobre estos temas, que además de ser interesantes, son muy importantes empezar a trabajarlos, porque particularmente el que vamos a ver el día de hoy puede llegar a ser una condición patológica que determina en gran cantidad la calidad de vida de una persona, específicamente de un trabajador. ¿Sí? Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre burnout. Vamos a abordar los temas de qué es el burnout. Es algo de lo que se habla muchísimo, pero como siempre la invitación es abordarlo desde una perspectiva un poco más científica. Y vamos a hablar del diagnóstico actual y vamos a hablar de los signos o síntomas que podemos nosotros notar. ¿Sí? El burnout últimamente se ha abordado mucho como una condición patológica que se da mucho en profesionales de la salud. Considero que esto también a raíz de la pandemia del COVID-19, en el que los profesionales de la salud fueron de los que se llevaron como un trabajo muchísimo más arduo. Y obviamente los horarios de atención se extendieron, las jornadas de trabajo se intensificaron y esto a final de cuentas también produce un desgaste a nivel social, a nivel emocional. ¿Sí? No solamente a nivel físico, que claro que lo tiene, sino también en esta parte emocional que es igual de importante. El burnout o el nombre en español, es el síndrome de desgaste profesional. Y este es un estado de agotamiento mental, ¿ok? Como les decía, hay varios tipos de cansancio, nos podemos sentir cansados físicamente cuando nuestro cuerpo está agotado, pero también emocionalmente, cuando nuestra mente y nuestras emociones ya sobrepasaron las herramientas que tenían para afrontar las situaciones a las que se enfrentan, ¿sí? También el desgaste profesional incluye este cansancio físico o agotamiento físico. Y se presenta en trabajadores, sí trabajadores del área de la salud, pero en general en cualquier trabajador que esté expuesto a condiciones laborales intensas, ¿sí? Y se presenta justamente como resultado de muchas exigencias laborales y sociales determinadas de la labor que ejerce y que se vuelven agobiantes. El desgaste profesional también se caracteriza por la presencia de un estrés crónico. Más adelante vamos a abordar un poco y hablar sobre lo que es el estrés, ¿sí? Y sobre todo una insatisfacción laboral. Y esto lo podemos, como de alguna manera, notar cuando la persona antes disfrutaba su trabajo y ahora no, ¿sí? Se le unen también muchos signos y síntomas de ansiedad y de depresión. Entonces, es una condición patológica bastante compleja que incluye muchos aspectos de la vida de la persona. Por eso es que más adelante vamos a hablar también de las consecuencias, pero pueden encontrarse en muchas áreas de la vida de la persona que lo padece, no solamente en el área laboral, que es lo que lo genera. Ahora, el burnout es sí generado dentro de un ambiente laboral. Para poder catalogarlo como tal, tenemos que tener como esa condicionante de un desgaste debido a condiciones laborales intensas o agotantes, ¿sí? Entonces, y agobiantes también. No es una enfermedad como tal, aunque actualmente ya se encuentra dentro de la CIE-10 o la Clasificación Internacional de Enfermedades,
ya encontramos ahí esto como una enfermedad, como una patología como tal, pero sí se reconoce como el detonante de muchos otros problemas de salud física y mental que pueden llegar a ser muy graves, ¿sí? Y esto es algo en lo que sí tenemos que enfatizar muchísimo, porque no es una situación que deba tomarse a la ligera. Cuando una persona sufre de burnout, no es simplemente que esté cansada de su trabajo o que esté agotada físicamente o que ya no le guste en donde está trabajando. Son situaciones que ya llegan a un límite en el que ya está afectando a la persona tanto en su ambiente laboral como en su ambiente familiar, en su ambiente social, y tiene consecuencias emocionales muy graves. Sí puede llegar a tener consecuencias emocionales muy graves. Por eso es que no debemos tomarlo a la ligera, y si en algún momento notan que alguno de los signos o síntomas de los que vamos a hablar el día de hoy se los presentan ustedes o alguien a su alrededor, es importante pedir ayuda. Y yo creo que esta también es lo que me gusta de que se generen estos espacios, para que si en algún momento nosotros notamos algo, nosotros mismos o las personas que nos rodean, aprendamos que no está mal pedir ayuda y que no está mal buscar una solución, porque no es normal sentirnos así. Aunque tengamos trabajos que sean bastante agotadores, que sean cansados, que sean pesados física y mentalmente, siempre debe haber esta noción de poder disfrutar lo que se hace. ¿Sí? En el momento en el que ya se encuentra esa insatisfacción prolongada y ese cansancio, ese agotamiento, eso es cuando ya nosotros necesitamos pedir ayuda, necesitamos acudir a un servicio profesional que nos ayude o que nos enseñe herramientas de cómo afrontar esta situación. Porque no es normal estar mal, ¿sí? Lo normal es estar bien. Y yo sé que muchas ocasiones y sobre todo en cuestiones laborales nos normalizamos mucho el cansancio, el agotamiento, las exigencias, muy, muy pesadas, ¿sí? Y no solamente a nivel físico, sino también mental. Sin embargo, es algo que no debemos normalizar, ¿sí? Para tener una salud mental óptima, tenemos que disfrutar lo que hacemos, ¿sí? Y hacerlo de una manera que puede seguir siendo cansada, pero que podamos sentirnos satisfechos con lo que hacemos. Entonces, cuando dejamos de sentir esas emociones de alguna manera positivas hacia nuestro trabajo, es ahí cuando ya se está volviendo una situación patológica o puede generar situaciones patológicas, ¿sí? Entonces, esto es como de manera general lo que es el burnout. Cuando una persona presenta este síndrome de desgaste profesional, puede llegar a sentirse agotada todos los días, tener una actitud cínica, porque las personas cuando estamos agotadas física y mentalmente nos ponemos en un estado de agresividad. Más adelante vamos a hablar un poquito del por qué, ¿sí? Sentirse desmotivado completamente e insatisfecho con su trabajo, y no solamente con su trabajo, sino lo que esta persona hace dentro de su trabajo. ¿Sí? Este síndrome puede estar acompañado de muchísimos síntomas físicos como dolor de cabeza, náuseas, dificultades para dormir, dificultades para respirar, problemas gastrointestinales, problemas también, no sé, de carácter cognitivo, ¿sí? Y esto también se debe a las dificultades para dormir. Hay muchísimos síntomas físicos que se asocian con este síndrome de desgaste profesional. Sí, también muchos síntomas emocionales. Como les mencionaba, una de las principales comorbilidades que se presentan con el burnout son la ansiedad y la depresión. Entonces, vuelvo a mencionar, no es algo que debamos tomar a la ligera, no es algo tampoco que se resuelve solo, ¿sí? Eso tenemos que tenerlo en cuenta, porque muchas veces en el área de la salud mental estamos acostumbrados a que llegan los pacientes, los consultantes con nosotros y nos dicen, bueno, es que me dicen que le eche ganas al trabajo, que trate de disfrutarlo, que me levante con ánimos todos los días, pero ya no puedo hacer, ¿sí?
hay problemas que no se resuelven echándole ganas. Y es ahí cuando ya tenemos que pedir una ayuda especializada. El burnout no se resuelve echándole ganas. Necesitamos una ayuda adicional. Y no tiene nada de malo pedirlo. Esto no nos vuelve ni malos trabajadores, ni malas personas, ni malos proveedores, nada. ¿Sí? Simplemente nos vuelve más humanos. Nuestro cuerpo no está hecho para estar en una constante bombardeo de estrés, incluso a un nivel hormonal, ¿sí? A un nivel físico. Nuestro cuerpo no está hecho para eso. Entonces, sí por eso es que se presentan todos estos síntomas. El burnout está asociado mucho con lo que es el estrés laboral. Ahora, cuando las personas sentimos estrés, se, se genera en nosotros un mecanismo que le conocemos nosotros como un mecanismo de fight or flight, que es de pelea o de huida. Este mecanismo es una serie de procesos en nuestro cuerpo que básicamente lo preparan para pelear o para huir. Este es un mecanismo muy básico, ¿sí? En el que nosotros, los seres humanos como especie, lo desarrollamos para salvar nuestra vida. De manera que si en algún momento, en aquellos tiempos, el individuo, el ser humano, sentía que su vida estaba en riesgo, se detonaba este mecanismo de defensa en el que tenía que pelear por su vida o tenía que correr para salvarse. Esto preparaba al cuerpo para ambas situaciones, de manera que se liberan una carga muy importante de hormonas como el cortisol. Ahora, ahora en la vida actual, básicamente ya no estamos como en peligro constante o nuestra integridad no se encuentra en peligro de manera tan frecuente, pero nos quedó como esa memoria eh, en la que cuando nosotros notamos que hay una situación que excede nuestros recursos, lo notamos como amenazante y como que potencialmente puede poner en riesgo nuestra integridad. Y esto genera que estemos en este constante, o que este mecanismo se genere de manera tan constante y perpetua, casi. Esto es lo que desgasta nuestro cuerpo y desgasta nuestra mente. Y esto es lo que genera todos estos síntomas físicos, ¿sí? Cuestiones como tensiones musculares, claro, porque el cuerpo se prepara para pelear, o cuestiones como agitación, porque el cuerpo está preparado para salir corriendo, para huir, ¿sí? Pero estamos nosotros en este perpetuo estado de estrés laboral. Y es ahí cuando nuestro cuerpo empieza a verse afectado. Como les decía, el cuerpo no está hecho para sentir de manera constante esa descarga emocional y bioquímica. Y esto es lo que genera que nuestro cuerpo se canse, literal, se queme, que es la definición literal del nombre en inglés, como lo conocemos, que es burnout. Y nuestro cuerpo se quema, y nuestra mente también, porque nuestra mente también genera recursos para afrontar el estrés. Sin embargo, la mente, en su intento de autopreservarse, busca generar estas herramientas, pero si la estamos sometiendo a una carga de estrés constante y perpetua, esas herramientas también van a agotarse. Y esto es lo que genera toda esta cantidad de síntomas que son tan complejos, ¿sí? De los síntomas más comunes que encontramos en el síndrome de desgaste profesional están los asociados a la ansiedad y la depresión, ¿sí? Esta anedonia, la falta de placer ante cosas que antes se disfrutaban, como el mismo trabajo, ¿sí? En esta pandemia estaba leyendo hace tiempo un artículo en el que mencionaba, era un estudio con enfermeras que estaban justo en la primera línea en un hospital de la Ciudad de México y obviamente estaban completamente quemadas. Sus herramientas, tanto emocionales como físicas, ya se habían agotado y sentían esta incapacidad de disfrutar un trabajo que antes les llenaba y les hacía feliz, ¿sí? Esto le conocemos como anedonia, que es esta dificultad o incapacidad para sentir placer por aquellas cosas que antes se disfrutaban, ¿sí? Esta incapacidad de sentir esa alegría o esa motivación.
por algo que, como ellas mencionaban en este artículo, fue algo que ellos decidieron por vocación y porque era algo que amaban y les apasionaba muchísimo. Sin embargo, ahora, bajo circunstancias distintas, pues las cosas han cambiado y presentan todos estos síntomas asociados a la ansiedad y la depresión, ¿sí? Y obviamente esto viene a repercutir de manera directa a nivel organizacional, porque un trabajador que no tiene ya herramientas para afrontar las situaciones que se le presentan no es un trabajador eficiente. Y esta es una realidad. Y esto es algo que ya se ha tratado de abordar desde muchísimas perspectivas. De hecho, hay países en los que la semana laboral se ha reducido justamente por este tipo de situaciones. Porque es mejor tener a un trabajador, pero mental y físicamente sano, durante menos tiempo, a tenerlo muchísimo tiempo, pero que no sea eficiente en realidad. Y esto, bueno, como les digo, se ha abordado desde muchísimas alternativas, hay muchísimas formas en las que puede percibirse o tratar de resolverse el problema. La realidad es que el burnout o el síndrome se me fue el nombre, de desgaste profesional, está muy, muy presente en todo tipo de organizaciones laborales y presenta muchísimas bajas, ¿sí? Muchísimas bajas tanto en cuestión de ausentismo laboral como también incluso llega a repercutir en la parte económica tanto de la organización como del trabajo. Y esto obviamente acrecenta la situación de estrés. Y aunque las manifestaciones al principio sean como leves y el malestar solamente está dentro de la cuestión laboral, eventualmente, como se agota tanto el cuerpo y la mente, llega a repercutir en las otras áreas de la vida de la persona, como en su vida social, como en su vida familiar, como en todas las actividades que han de realizar. Sí, entonces esta insatisfacción de alguna manera se contagia a todos los ámbitos de la vida de la persona. Y es ahí cuando ya también entra esta parte de que la persona ya no es funcional. ¿Sí? Y es algo que, como les había mencionado, nosotros en el área de la salud mental tomamos mucho en cuenta, porque no se trata de que el trabajador no sea funcional para trabajar, que realmente un trabajador agotado no lo es, pero no se trata solo de eso, sino que tampoco es funcional para vivir y disfrutar una vida, ¿sí? Una familia, una situación social. No es funcional para vivir una vida plena. Y es ahí donde su calidad de vida obviamente se reduce y es ahí donde a nosotros pues nos importa mucho, ¿sí? El que la persona tenga las herramientas para vivir una vida plena y una vida feliz. Entonces, como les menciono, esta insatisfacción con el trabajo y todos estos síntomas se llegan o llegan también a impregnar todos los otros aspectos de la vida de la persona y es ahí cuando el problema se vuelve más severo, ¿sí? Este problema fue descrito principalmente por un psicólogo estadounidense que trabajó con trabajadores de servicios sociales en Nueva York y él notaba este desgaste. Él decía, bueno, sí, son personas que decidieron sus profesiones y yo pienso que es algo que los trabajadores de la salud en general tenemos en común, ¿sí? Nosotros lo elegimos, muchas áreas de la salud se eligen por vocación. ¿Sí? Tanto la medicina, la enfermería, la salud mental se eligen por vocación. Nosotros nos gusta lo que hacemos, lo disfrutamos. Sin embargo, el contacto con otras personas en situaciones tan complicadas es muy desgastante. Esto es lo que notó Herbert con estos trabajadores en Nueva York. Actualmente también se reporta que este no es un síndrome exclusivo de trabajadores en el área de la salud, sino en cualquier otro tipo de organización. ¿Sí? En el origen parecía que los profesionales en contacto con las personas en situaciones como vulnerables o complicadas eran los más afectados, ¿sí? O los que provocaban como el burnout de alguna manera. Sin embargo, hoy se sabe que está más relacionado con aspectos de la organización y con la capacidad que tiene tanto la organización como la misma persona de dar respuesta ante los problemas que se plantean, ¿sí? Desde esa perspectiva, entonces, no es únicamente una patología que esté asociada con trabajadores de la salud, sino con muchísimas otras profesiones. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a final de cuentas,
Todos los profesionistas estamos inmersos en un ambiente laboral que tiene aspectos organizacionales específicos que pueden desencadenar este tipo de situaciones. Y bueno, de hecho, este año, en enero de este año, la Organización Mundial de la Salud, bueno, en el 2019 la reconoció como una enfermedad, pero hasta en enero del 2022 fue incluida en la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades, es la CIEMS. Entonces, este año ya lo consideramos una enfermedad, ¿sí? Ya está dentro de esta clasificación y ya tiene criterios diagnósticos específicos. Nos menciona la CIE-10 que es un síndrome psicológico causado por muchísimas circunstancias, y esto también hay que tomarlo muy en cuenta. No, de hecho, casi ninguna enfermedad es unicausal, ¿sí? Todas son multifactoriales, y esta no es la excepción. Está causada por muchísimas circunstancias distintas, que pueden ir desde el estrés crónico, la sobrecarga profesional, los horarios excesivos, el agotamiento emocional y sobre todo una insoportable sensación de falta de realización personal. Eso también es algo muy importante cuando hablamos de síndrome de desgaste profesional, porque puede ser que una persona no tenga como todos estos otros aspectos, pero si al final de cuentas la persona no se siente realizada con lo que hace, también puede generarle este desgaste profesional, ¿sí? Y muchas veces, o bueno, diría yo la mayoría de las veces, se juntan todas estas circunstancias, y es ahí donde el problema pues se agrava. Nos dice también la CIEP 11 ya que puede afectar a cualquier trabajador, cualquier tipo de trabajador en cualquier nivel de la organización, desde los puestos más altos hasta cualquier nivel en el que una persona esté inmersa dentro de una organización, ¿sí? E incluso puede no ser ni siquiera una organización muy grande, puede ser una organización de un par de personas solamente, pero si se encuentran estas circunstancias como un estrés crónico, una sobrecarga profesional, horarios excesivos, entonces ya también se considera síndrome de desgaste profesional, ¿sí? Y esto incluye, y como les mencionaba, se presenta de manera muy frecuente entre personal de la salud, sin embargo no es exclusivo de los trabajadores de esta área, ¿sí? Es exclusivo de aquellas personas cuyas profesiones tengan una carga emocional que también les exige un fuerte compromiso social, ¿sí? Pero en realidad puede ser, no sé, me imagino, por ejemplo, que los abogados también pueden llegar a tener este cúmulo de circunstancias en el que se da este desgaste por un compromiso social que puede sentir. Y en general cualquier profesión, porque al final de cuentas los seres humanos somos seres sociales y esto determina que trabajamos con otras personas, ¿sí? Entonces, también es algo que se ha reportado en atletas de alto rendimiento. No sé si recordarán, hace poco fueron las Olimpiadas y esta chica, la atleta estadounidense, la gimnasta, decidió retirarse, ¿sí? Y después se dio a saber que ella tenía este síndrome de desgaste profesional, ¿sí? Y obviamente muchas situaciones que se aunaron a su diagnóstico, pero a final de cuentas también puede darse en estas personas, porque la sobrecarga profesional es excesiva en algunas ocasiones, los horarios son excesivos. ¿Sí? Entonces, como podemos ver, puede darse en cualquier profesión, en cualquier ambiente profesional, ¿sí? Y esto también sucede cuando el trabajador no percibe que la recompensa que es suficiente comparada con lo que está aportando en su ambiente laboral. Esto también crea esta parte de insatisfacción personal o de realización o falta de realización personal, ¿sí? Otra cosa que nos menciona esta clasificación es que se manifiesta por sentimientos de impotencia, cansancio, agotamiento, depresión, insatisfacción, irritabilidad, actitudes cínicas, a los que también pueden sumarse muchísimas molestias físicas, como ya lo mencionábamos, insomnio, cefaleas, mareos, trastornos digestivos, infecciones frecuentes, trastornos respiratorios, circulatorios, muchísimas patologías están asociadas con el síndrome de desgaste profesional. Y muchas veces lo que pasa es que estamos cansados todo el tiempo, estamos enfermos todo el tiempo
y no lo asociamos con una cuestión laboral. Y es ahí cuando tenemos que aprender, o más bien empezar a cuestionarnos. ¿Y por qué estoy sintiéndome así? Que es por eso que también celebro que se generen estos espacios para que empecemos a cuestionarnos y dejemos de normalizar situaciones patológicas como la insatisfacción, ¿sí? O como el estar enfermos todo el tiempo. El síndrome de burnout tiene muchas consecuencias que, como les mencionaba, pueden llegar a ser bastante graves. Sí, de hecho, se han reportado que hay unas que sí son muy, muy severas, incluso letales. Y se caracteriza porque es un proceso que va creciendo, es un proceso que avanza de manera progresiva. ¿Sí? No es un proceso como que se estanca y ya, no funciona así, va avanzando. Y esto va a seguir avanzando hasta que se tomen las medidas necesarias para detenerlo o para impedirlo. Entonces, es por eso que es muy importante que en el momento en el que nosotros detectamos algún signo o síntoma asociado con esto, pidamos ayuda y acudamos a un servicio profesional, porque de otra manera el problema va a avanzar. Como les decía hace un momento, no es algo que se mejore echándole ganas. Muchas veces necesitamos un apoyo. ¿Sí? Y esto puede provocar que el desgaste laboral evolucione y, como les digo, impregne otros aspectos de la vida de la persona. ¿Sí? Y no solamente a nivel social o familiar, sino de la misma percepción laboral o profesional, porque estas personas pueden llegar a tener como estas ideales de que no, o ideas de que no son suficientes para el trabajo, o de que no pueden realizarse profesionalmente, o de que a final de cuentas no pueden lograr lo que se propone. Y a medida de que este problema avanza, los trabajadores que presentan este síndrome de desgaste profesional puede llegar a tener dificultades para resolver problemas, para ejecutar tareas que antes les resultaban sumamente sencillas. ¿Sí? Es por eso que les mencionaba, un trabajador que sufre este desgaste profesional no es de ninguna manera un trabajador eficiente. ¿Sí? Porque puede ser que situaciones que antes resolvía de manera muy sencilla ya no sea así. Entonces, es muy importante también, si nosotros estamos dentro de una organización, nosotros estemos atentos ante las personas que nos rodean. De hecho, se creó una ley en el que se habla ya de factores psicosociales en el trabajo. Y como todas las organizaciones tienen la obligación de velar por la salud mental de sus trabajadores. ¿Sí? Y esto ya es algo que se promulgó como una ley en México. Entonces, no, más allá del hecho de que de la eficiencia o eficacia del trabajador o de la productividad del trabajador, su salud mental siempre va a ser mucho más importante. ¿Sí? Y esta frustración que se presenta de manera constante puede permanecer y puede generar este continuo estado de agotamiento. En algunos casos, los más graves, puede llegarse a presentar el abuso de sustancias, el uso y abuso de alcohol, de drogas. Las personas tienden a ser más impulsivas, ponerse en situaciones de riesgo, y también se ha reportado muchos síntomas depresivos muy graves, e incluso ideaciones suicidas y también suicidios consumados generados por este síndrome de desgaste profesional. Entonces, como yo les mencionaba, es algo que es realmente muy severo y puede llegar a ser grave. No es algo que debemos tomar a la ligera, ni que se quite echándole ganas. ¿Sí? Es algo que tenemos que prestar mucha atención, tanto nosotros como las personas que nos rodean. Hay muchas causas, como mencionábamos. Es una enfermedad, es una situación patológica que es multifactorial, y el principal detonante es el entorno laboral. Como les mencionaba, no podemos clasificarlo como burnout o como el síndrome de desgaste profesional si no se está inmerso en un ambiente laboral como tal, ¿sí? Y otras de las causas también son las condiciones del trabajo, ¿sí? Y hablando de condiciones, son de todas: condiciones laborales, condiciones económicas, la cuestión de horarios, ¿sí? El establecimiento de horarios, el establecimiento de normas, el establecimiento de que el trabajador perciba su organización como un lugar seguro,
en el que puede expresar sus necesidades sin tener como represalias de alguna manera, un lugar en el que el trabajador pueda llegar a sentirse pleno. ¿Sí? Todas estas son condiciones laborales, no solamente la cuestión del salario importa, y eso tenemos que tomarlo muy en cuenta. ¿Sí? No solamente la cuestión salarial es importante, sino todo lo que rodea la vida de un trabajador en su ambiente laboral. ¿Sí? Y bueno, también esto es importante porque si consideramos que, híjole, yo creo que más de la mitad de la vida la pasamos trabajando, es ahí donde se vuelve bastante complicado, ¿sí? Y yo entiendo que todas esas condiciones laborales son difíciles de controlar y muchas de esas cuestiones no tenemos el control. Sin embargo, es importante empezar a cuestionarnos esta situación, ¿sí? Porque a final de cuentas todos los empleados estamos expuestos de manera continua a altos niveles de estrés. ¿Sí? Y como les digo, esto puede presentarse en cualquier trabajo, en cualquier organización. Muchas veces también hay una carga de trabajo excesiva, poca autonomía, que también es una de las causas. Cuando la persona no siente que sus ideas son importantes, que sus propuestas son tomadas en cuenta, que no tiene autonomía para tomar decisiones dentro de su propia organización, eso también puede afectar de alguna manera su bienestar emocional, ¿sí? También las malas relaciones en el trabajo, y esto también es muy importante, sobre todo, bueno, porque es marzo y se acerca el 8 de marzo, y se ha visto también y se ha reportado que situaciones de acoso hacia la mujer en un ambiente laboral, de cualquier tipo de acoso, también pueden ser una causa importante para provocar síndrome de desgaste profesional. Entonces, cualquier relación puede volverse desgastante incluso en un ambiente laboral, y eso es algo que también tenemos que cuestionarnos y tenemos que tomar en cuenta. ¿Sí? La ausencia de apoyo o la percepción de ausencia de apoyo, ¿sí? Incluso el entorno físico puede también llegar a ser hostil para un trabajador. ¿Sí? Si el trabajador no siente que tiene un entorno en donde pueda desarrollarse de manera adecuada, puede ser que esto le genere también ese estrés. ¿Sí? Si no tiene, no sé, desde cuestiones tan básicas como una silla y un escritorio en donde trabajar, ¿sí? Desde cuestiones tan básicas como el respeto a un horario especificado, ¿sí? O las relaciones o sentir que el trabajador está siendo valorado. Y también una falta en la formación para desempeñar tareas, que muchas veces eso no lo tomamos en cuenta. Creemos o llegamos a pensar que el trabajador debe estar capacitado cuando entra al trabajo, cuando en realidad no es así. Si mucha capacitación que se da de manera como directa y específica o de manera también indirecta dentro del ambiente laboral, puede, si no se da de una manera adecuada, puede hacer sentir al trabajador que no tiene las herramientas para afrontar las responsabilidades que tiene. ¿Sí? Entonces, son muchísimas las circunstancias que están asociadas con el desarrollo de esta patología, y puede llegar este trabajador a padecer un estrés crónico que desemboque o provoque un síndrome de desgaste profesional. ¿Sí? Por eso es que el vínculo entre el estrés y el burnout es muy, muy fuerte, la asociación es muy fuerte. ¿Sí? Sin embargo, hablando de estrés, pues sí, se habla también mucho de estrés, pero la realidad es que no siempre es algo negativo. El estrés es una situación emocional que nosotros podemos llegar a sentir bajo cualquier circunstancia en la que sintamos que no tenemos como las herramientas suficientes para afrontarlo, pero en muchas ocasiones este estrés nos hace ser más efectivos, nos hace generar herramientas, ¿sí? Para afrontar esas circunstancias, nos hace reaccionar mejor, rendir más. Sin embargo, cuando este estrés se percibe como algo excesivo y como algo que está de manera como muy, muy presente todo el tiempo, se da este desajuste continuo entre las demandas y las capacidades que yo tengo para afrontar esas demandas. ¿Sí? Y es ahí cuando se vuelve algo negativo. Entonces, el estrés no siempre es malo. Sin embargo, si se da de manera constante, si llega a agotar,
las herramientas que tenemos las personas para afrontar esas situaciones. ¿Sí? Y si se da de manera constante, tampoco nos da este tiempo de procesar y generar más herramientas. Por eso es que se agota. Y no tanto a nivel emocional, sino también a nivel físico. Entonces, como mencionábamos, hay muchísimos factores. Hay factores inherentes a la organización, como desde las condiciones físicas del trabajo, los horarios de trabajo, el simple hecho de que el trabajador tenga un espacio o un horario específico para comer, que son cosas tan simples, necesidades básicas, pero el simple hecho de que el trabajador tenga acceso a esto es un factor organizacional que puede llegar a ser desencadenante. Si el que se respeten sus horarios de entrada, de salida, algo también que se da y se ha reportado mucho en el contexto de pandemia, es que como muchos trabajadores estamos trabajando desde casa, se da esta cuestión en el que ya no hay un horario específico, ¿sí? Y tenemos o estamos resolviendo cuestiones laborales fuera del horario laboral, incluso en tiempos que generalmente los trabajadores tenían destinados para pasar con sus familias o para actividades de ocio, para practicar algún deporte o para lo que sea, o simplemente dormir, ¿sí? Entonces, todas esas cuestiones son factores inherentes a la organización como tal y pueden ser un factor determinante para que este síndrome de desgaste profesional pueda desarrollarse. Y eso no lo podemos dejar de dar. Sí es responsabilidad del trabajador, de la persona, su bienestar, claro que sí, pero también la organización es determinante. Las expectativas interpersonales, ¿sí? También son importantes porque muchas veces, hablando de relaciones interpersonales, hago la aclaración, son las relaciones que yo mantengo con las personas que me rodean. Entonces, si en algún momento yo siento o percibo que esas expectativas que tienen las personas sobre mí, y no tanto en el ambiente laboral, sino muchas veces también la familia, muchas veces también compañeros, amigos e incluso las relaciones dentro del trabajo. ¿Sí? Si las expectativas que tienen los jefes o colaboradores sobre mí, ¿sí? Eso puede hacer que la persona se sienta increíblemente presionada y no tiene nada que ver con sus herramientas para desempeñar su trabajo de la mejor manera, sino con la expectativa que se tiene sobre él. Y muchas veces la realidad es que estas organizaciones o estas relaciones profesionales tienen expectativas irreales sobre el trabajador, en el que tienen que estar siempre disponibles todo el tiempo, 24 horas del día, tener siempre la mejor actitud hacia el trabajo, cuando a final de cuentas somos seres humanos y tenemos días difíciles. ¿Sí? Entonces, todas estas expectativas que también tiene la organización y los colaboradores sobre el trabajador pueden impactar de manera directa en que una persona desarrolle este síndrome. Y otras son las características personales. Hay personas que son muchísimo más tolerantes a la frustración que otras, sí. Hay personas que han desarrollado muchísimas más herramientas emocionales y sociales, claro que sí. Sí, las características personales también importan. Y en algún momento también hicimos una charla sobre inteligencia emocional. La inteligencia emocional también es importante abordarla en este sentido porque nos puede dar muchísimas herramientas para afrontar todas estas cuestiones laborales que se presentan. Sin embargo, pues hay personas emocionalmente más inteligentes que otras, sí. Por eso es que las características personales también importan. Sin embargo, bueno, aquí algo que quiero rescatar es que todas estas son habilidades intrapersonales e interpersonales que pueden trabajarse. Y recordemos, siempre tenemos que aprender a diferenciar entre las cosas que podemos controlar y las cosas que no podemos controlar. ¿Sí? Ante las cosas que no podemos controlar, bueno, pues tenemos dos opciones, ¿sí? O las aceptamos o nos alejamos. Y las cosas que sí podemos controlar, bueno, son la perspectiva desde la cual yo veo todas esas cuestiones que no puedo controlar. Tal vez yo como trabajador no puedo cambiar cuestiones inherentes a la organización en la que estoy. Sin embargo, puedo elegir quedarme
o puedo elegir cambiar la perspectiva desde la cual yo veo esas situaciones presentes en la organización. ¿Sí? Y eso es algo que también trabajamos mucho en un ambiente terapéutico, el que la persona aprenda cuáles son sus recursos, cuáles son sus herramientas, cuáles son las limitaciones también, qué tengo que generar y cómo puedo yo cambiar la perspectiva de todas estas cosas que no puedo controlar. ¿Sí? No podemos cambiar al jefe, no podemos cambiar a los colaboradores, no podemos cambiar a veces el edificio en donde trabajamos. Entonces, ¿pero qué sí podemos cambiar? Bueno, la perspectiva o cómo tomo yo todo eso que me sucede. Recordemos que no nos define lo que nos pasa, nos define lo que pensamos de lo que nos pasa. ¿Sí? Sin embargo, bueno, también en algunas ocasiones, ante las cosas que no podemos cambiar, pues dar un paso atrás no es pues una señal ni de debilidad ni de nada, es una señal de priorizar la salud mental. Aunque entiendo que no muchas veces esto sea posible. Y ahí es donde tenemos que trabajar, ok, en las cosas que sí puedo controlar, cómo cambio yo la perspectiva que tengo en mi trabajo. ¿Sí? Pero bueno, la parte terapéutica la vamos a ver un poco más adelante. De los síntomas ya los mencionamos, pero la realidad es que se presentan en un gran número y de verdad es que me faltaría el tiempo. Hay muchos sentimientos o sensación de agotamiento, tanto física como mental. ¿Sí? Sensación de fracaso, de que la persona no está siendo exitosa en lo que hace y sensación de impotencia, de que no puede, no importa lo que haga, cambiar su situación. Sí, esto es algo muy, muy prevalente. Se asocian también cuestiones de baja autoestima, sobre todo por esta cuestión de la percepción del fracaso o del logro. Si una persona no siente que a pesar de que está haciendo su mayor y mejor esfuerzo, se le está retribuyendo de una manera justa, de cualquier manera, no solamente a nivel económico, esto repercute de manera directa en la autoestima, ¿sí? En cómo yo me percibo a mí mismo. Otra es la poca realización personal y profesional. Si una persona no se siente realizada, de nuevo, esto viene a repercutir a nivel de autoestima. Un estado permanente de nerviosismo. Las personas que tienen este síndrome de burnout tienden a estar siempre como a la defensiva porque se encuentran muy nerviosas. Por esto que les explicaba de que literalmente su cuerpo está preparado para correr o para pelear. ¿Sí? Por esta tensión perenne en la que están, ¿sí? Y este estado de nerviosismo es muy presente, de manera que cualquier situación, por pequeña que sea, que se presenta, vuelve a detonar esta agitación, vuelve a detonar todas esas emociones tan fuertes y esto también repercute en niveles. ¿Sí? Dificultad para concentrarse, eso es algo también muy importante y eso se da por agotamiento y también por los trastornos de sueño que se asocian con el síndrome de desgaste profesional. Comportamientos agresivos, por esto que les mencioné, es como la explicación del por qué las personas se ponen agresivas, porque su cuerpo está preparado para defenderse. Si su cuerpo y su mente pone en marcha un sinfín de herramientas para poder o correr o pelear. ¿Sí? Y pues como no podemos correr a ningún lado, pues ¿qué hacemos? Nos peleamos. Y esta agresión también llega a repercutir a un nivel organizacional. ¿Sí? Los dolores de cabeza, la cefalea tensional es muy, muy, muy común. ¿Sí? Hay trabajadores que se acercan a consulta y que dicen, bueno, es que yo tengo dolor de cabeza todo el tiempo. ¿Sí? Y es ahí donde les digo, aunque sigamos siendo funcionales, no significa que sea lo normal. Si dejemos de normalizar situaciones patológicas, vivir con dolor de cabeza, vivir con dolor de estómago, vivir con taquicardia, vivir con nerviosismo no es normal. ¿Sí? Entonces, tampoco vivir con insomnio, porque luego el problema se agrava y es como una bola de nieve en la que la persona no duerme, por lo tanto no descansa, por lo tanto no tiene ni un buen ánimo, ni se concentra bien, ni trabaja bien, y esto le exige más, y esto le estresa más, y sigue sin dormir, y el problema se va agravando. No es normal el insomnio, bajo ninguna circunstancia, ¿sí? Ni los trastornos de sueño. El bajo rendimiento y el ausentismo laboral, por supuesto que son síntomas de el burnout, porque a final de cuentas
Son personas, si yo no me siento pleno, realizado en mi trabajo, si no siento que mi trabajo está siendo valorado, si además me siento cansado, si no me llevo bien con mis compañeros, obviamente no voy a querer ir. ¿Sí? Y no tanto es que no quiera ir, sino a veces mi cuerpo ya llegó a un nivel de agotamiento en el que, aunque yo quiera ir, no voy a estar en condiciones de hacerlo. ¿Sí? Voy a tener migraña o voy a tener diarrea. Y esto se asocia más con cuestiones del síndrome de desgaste profesional que con cuestiones realmente como de una enfermedad. ¿Sí? El aburrimiento, la impaciencia, la irritabilidad, una comunicación deficiente. Las personas cuando no tenemos como herramientas para afrontar nuestros problemas, también generalmente no tenemos las herramientas para expresar nuestras necesidades, ni para escuchar las necesidades de los demás. Entonces eso también es algo que se presenta muchísimo. Y como les digo, es un problema que debe tratarse porque va aumentando, no es algo que se quite, se cure de la noche a la mañana. ¿Sí? No es como una gripa que, bueno, descansas 1 o 2 días, tomas muchos líquidos y después llegas a sentirte bien. No funciona así. ¿Sí? Sobre todo no funciona así con las enfermedades mentales. ¿Sí? No se quita el burnout descansando un tiempo. Incluso con periodos vacacionales no se quita el burnout, ¿sí? Porque incluso esto puede llegar a agravar la situación y el miedo del trabajador de volver, de terminar las vacaciones y volver a ese ambiente laboral que lo está enfermando. Por eso es que debe abordarse este problema de una manera global, ¿sí? Obviamente lo ideal son los cambios a nivel organizacional, que, bueno, como les digo, afortunadamente ya hay una regulación que esperemos que llegue a todas las organizaciones de México, tanto públicas como privadas, pero también es muy importante el acompañamiento terapéutico y en su caso, un acompañamiento farmacológico. ¿Sí? En la parte como individual, lo que hacemos nosotros es primero la parte de psicoeducación, que es justo lo que estamos haciendo aquí. ¿Sí? Esto es psicoeducación y autoconocimiento, aprender a cuestionarnos a nosotros mismos. ¿Por qué estoy sintiendo esto? ¿Por qué me siento así? Tenemos que aprender a conocer el burnout, cómo se presenta en mí, porque esa es otra cuestión. ¿Sí? Tal vez haya trabajadores que presenten burnout de una manera como más agresiva, tal vez otros de una manera como más pasiva, pero no se concentran y no disfrutan. Hay trabajadores que su burnout se presenta de una manera como más ansiosa y otros más depresiva. Entonces, tenemos que saber cómo lo estoy percibiendo yo, cómo lo estoy sintiendo en mí, ¿sí? Y dejemos de normalizar situaciones patológicas, ¿sí? Y sobre todo también saber qué lo está originando en mí. Ok, lo que lo está originando son mis relaciones con mis colaboradores o jefes, o son cuestiones inherentes a la organización, o es una cuestión salarial, o es una cuestión de horarios, o no se me está dando reconocimiento, o son cuestiones mías, ¿sí? Que me corresponden a mí. Eso también tenemos que saber. Aprender a afrontar el estrés, buscar herramientas para tolerar la frustración. Como les digo, la tolerancia a la frustración es un tema súper interesante y es una herramienta que en realidad todos empezamos a desarrollar desde la primera infancia. Sin embargo, bueno, pues algunos la desarrollan más y mejor que otros, pero es una habilidad que se puede trabajar en cualquier momento de la vida. ¿Sí? Entonces, aprender técnicas de afrontamiento del estrés, técnicas de relajación, técnicas de respiración y lo que siempre recomiendo pues es la terapia cognitivo-conductual en el que nos enseña a reestructurar nuestros pensamientos. Como les decía, muchas veces va a haber circunstancias que no vamos a poder cambiar, sobre todo las que son inherentes a la organización en la que estamos, pero sí podemos cambiar cómo lo percibimos, ¿sí? Podemos a nivel terapéutico trabajar esas expectativas, tanto intrapersonales como interpersonales, ¿sí? Trabajar autoestima, resiliencia y asertividad. Y sobre todo algo que todas las personas tenemos que trabajar y que nos puede ayudar mucho a nivel mental son tener hábitos saludables. Como siempre les digo a mis consultantes, para poder trabajar a un nivel terapéutico necesitamos un cerebro sano. Y para tener un cerebro sano necesitamos un cuerpo sano.
necesitamos un cuerpo bien alimentado para que nuestro cerebro esté bien alimentado, necesitamos tomar agua y que nuestro cerebro esté bien oxigenado, necesitamos ejercicio para tener, pues, el ejercicio es muy bueno por varias razones para afrontar el estrés, ¿sí? Y principalmente porque nos pone en el aquí y en el ahora. Como anécdota personal, a mí me gusta nadar, es algo que disfruto. Y el otro día estaba trabajando con mi entrenador y me estaba corrigiendo un par de situaciones en mi nado. Y algo que yo noté es que no puedes estar pensando en otra cosa mientras estás haciendo eso, mientras estás practicando un deporte, mientras estás nadando, no puedes pensar en otra cosa. Tienes que enfocarte en tu respiración, en el movimiento de tus brazos, de tus piernas, y te pone en el aquí, en el ahora, ¿sí? Y eso con todos los ejercicios. Por eso es que el ejercicio físico es fundamental para la salud mental. Claro que tiene sus beneficios a nivel físico, pero para la salud mental es fundamental, ¿sí? Y hay muchísimas cosas que podemos hacer, como les menciono, es algo que no debemos dejar de lado, es algo que no se va a quitar solo, es algo que tenemos que trabajar y si lo requerimos, buscar ayuda. Afortunadamente, hay muchos profesionales que nos pueden ayudar. En ODRI Neurogenética y Genética Clínica están siempre promocionando campañas de detección de burnout y una vez que se detecta, lo que se hace es, bueno, dar un tratamiento en caso de necesitarlo, ya sea farmacológico o terapéutico. ¿Sí? Entonces, eso es la manera en la que nosotros lo abordamos porque consideramos que la detección y el diagnóstico temprano y oportuno son esenciales. ¿Sí? Entonces, este tema, como les menciono, es bastante complejo. Cualquier duda que tengan pueden contactarnos por redes sociales o mandando un mensaje y pues estamos aquí para apoyarlo. Recordemos que las cuestiones de salud mental son importantes y la salud mental importa y para tener un cuerpo sano también es necesario tener una mente sana y para también poder disfrutar la vida, que al final de cuentas es lo que queremos, ¿no? Disfrutar en plenitud nuestro trabajo y nuestra vida en general. Así que, bueno, eso sería todo de mi parte. Cualquier duda pueden mandarnos un mensaje, pueden mandarnos un correo. De nuevo, un agradecimiento a todo el equipo de ODRI Neurogenética y Genética Clínica y particularmente a la doctora Elizabeth Ramos Raudry por brindar este espacio en el que podemos generar estos diálogos sobre salud mental y brindar un poco de psicoeducación y sobre todo que nos conozcan, que sepan de nuestro trabajo y que estamos aquí para apoyarnos. ¿Sí? Y eso sería todo de mi parte. No sé si Sara vaya a mencionar algo. Ok, muchísimas gracias, Karen. Primeramente eso, agradecerte, muy interesante y como dices tú, sobre todo muy importante poner atención en este tema, ya que muchas de las veces ni siquiera se es consciente. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube, ODRI Neurogenética, donde podrán encontrar más contenido acerca del tema y otros temas también muy interesantes. Entonces, te agradezco mucho, Karen. Entonces, nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Gracias.